Nueva edición de Kirolak Gaur. Hemos querido buscar una aproximación a la situación actual del Club Deportivo Bidasoa Irún y también del Real Unión, pero desde un punto de vista médico. Como siempre, con nosotros el doctor Jiménez, que nos recibe en la Clínica Quirón. Doctor, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Allá por el mes de marzo queríamos también tener una reflexión, una aproximación con los datos que había. ¿Cuál era entonces la situación de nuestros equipos, fundamentalmente Bidasoa y Real Unión, que nos centra, y cuál es hoy la realidad? Desde entonces, ¿qué ha sucedido en su ámbito al margen de muchísimo trabajo? ¿Cómo está, por ejemplo, el Bidasoa, que en las últimas horas ha sido noticia por 2 aplazamientos consecutivos a causa de la COVID? Bueno, el Bidasoa habíamos tenido la suerte de ir sorteando esta serie sucesiva de obstáculos que supone la situación en la que vivimos en este momento, pero como era de esperar, en algún momento nos tenía que tocar. Y nos tocó en el partido del domingo contra el Nava. Después de disputarse, el día siguiente tuvimos conocimiento de que algunos de sus jugadores empezaban con algunos síntomas. En principio eran síntomas inespecíficos y les hicieron unos test serológicos, se habían dado negativo, pero como quiera que los síntomas iban apareciendo en nuevos jugadores, pues al final optaron por hacer una PCR. Nosotros teníamos en ese momento a todos los jugadores asintomáticos y estábamos pendientes de jugar un partido el miércoles en Irún. Entonces, ante la situación planteada por el equipo contrario y en espera de tener sus resultados, nos pareció que era más prudente suspender ese partido porque no teníamos garantías, al no saber los resultados todavía de los PCRs de Nava, de que alguno de nuestros jugadores no hubiera estado infectado. Fue una decisión que el tiempo demostró que fue prudente y adecuada, puesto que luego, una vez que supimos que masivamente los jugadores del Nava y el resto de expedición estaban infectados, hicimos los correspondientes PCRs a nuestro equipo y con el resultado de 2 positivos y un tercer jugador que, aunque dio negativo, pues tenía algunos síntomas. Por lo tanto, como digo, la decisión de anular aquel partido fue adecuada, pues porque si no hubiéramos seguido transmitiendo. ¿Cómo tiene que actuar el doctor Jiménez y supongo que los médicos de las diferentes entidades ante una casuística de esta naturaleza? ¿Qué es lo que hace el doctor Jiménez cuando le llega a un jugador y le dice tengo fiebre o tengo catarro o qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer el doctor, tanto a nivel sanitario como a nivel de la propia Federación Española de Balonmano? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es transmitir a nuestros jugadores y a todo el colectivo la necesidad de una información puntual e inmediata. Es decir, es muy importante que en cualquier momento que un jugador, o bien él, o un contacto directo suyo tenga algún síntoma, nos informe para que luego seamos nosotros quienes tomemos las decisiones de los pasos a seguir. En principio, el planteamiento que nosotros tenemos con nuestros equipos, tanto con el Bidasoa como con el Real Unión, es que inmediatamente cualquier jugador que o bien note síntomas o bien algún familiar suyo o alguna persona cercana de contacto directo los haya presentado o haya dado algún positivo, me informe inmediatamente. Yo, cuando recibo esa información, lo primero que hago es aislar, entre comillas, al jugador, es decir, le digo que suspenda los entrenamientos y que se quede en casa, y programo un PCR, programo un test. Entonces, en el momento que se hace este test, esperamos el resultado, y si el resultado es negativo, si está asintomático, pues entonces automáticamente reanuda de nuevo su actividad. Ese es un poquito el criterio general. Independientemente de eso, nosotros, por la propia competición, tenemos, sobre todo de momento en balonmano, el fútbol todavía no ha empezado, tenemos unas obligaciones en cuanto a test previas a cada jornada. Entre 48 y 72 horas realizamos siempre un test de control, y si en este test, como consecuencia de él, vemos algún resultado positivo, lógicamente tenemos que informarlo. Yo, todas las semanas previas al partido, tengo que hacer un certificado mío, en el cual lo que digo es que todos los jugadores y todos los miembros del cuadro técnico ni han tenido un contacto directo con un positivo, ni han dado ningún test positivo. Entonces, esto lo tengo que firmar y lo mandamos a través del club. Aparte de eso, cada jugador individualmente tiene que firmar un documento en el que refrenda eso que yo estoy diciendo. Y en esas condiciones se puede disputar un partido. Bien, me refería que también tiene que mantener el doctor Jiménez una comunicación, como la ha mantenido en las últimas horas, en el caso del balonmano, con el Comité Nacional de Competición de la Real Federación Española de Balonmano. ¿Qué cauces siguen? En este caso habla con el galeno de la otra parte, del otro equipo, sí, con el galeno de la federación. Bueno, ¿Cuál es el método? Bueno, la verdad es que balonmano tampoco tiene un método claramente definido. Entonces actuamos un poco en base al sentido común. Yo tengo 2 vías claras de contacto. La primera es el responsable médico de la Federación Española de Balonmano, al cual le informo de las situaciones que se van produciendo, y luego entre los dos
debatimos un poco cuál debe ser la conducta a seguir en los casos que puedan ser un poco dudosos y luego, lógicamente, cuando hay algún caso, informo al servicio médico del equipo contrario. Independientemente de la documentación que yo tengo que enviar a Asobal, tengo que enviar a 2 personas concretas de Asobal que llevan un poco el control de este tema, que ellos también tienen hilo directo con el comité de competición, y luego tengo que informar también al club contra el que vamos a jugar, al club como entidad. Pero al margen de eso, yo lo que hago es ponerme en contacto directamente con los servicios médicos. De hecho, por ejemplo, cuando íbamos a jugar el partido contra Ademar, la decisión de suspenderlo cuando nosotros todavía no teníamos ningún resultado de nuestros test y tampoco teníamos más que la duda razonable de lo que había pasado con Nava, nosotros hicimos una teleconferencia entre el responsable médico de la Federación Española y la médico de la Ademar. Entre los 3 es cuando, después de analizar un poco la situación y ante la incertidumbre que nos creaba, pensamos que lo más prudente era suspender el partido. Y gracias a Dios que tomamos esa decisión, pues porque si no hubiéramos seguido expandiendo el virus. Al hilo de lo que dice el doctor Jiménez en relación a las videoconferencias, ¿mantienen los médicos de los distintos clubes de la Liga Asobal de balonmano una comunicación fluida y habitual para unificar de alguna manera criterios, tomar medidas o intercambiar, en este caso, impresiones? Bueno, pues tengo que decir que no. Tengo que decir que no porque es la realidad. De hecho, ayer estuve charlando un buen rato con la médico de la Ademar, con el que he establecido un contacto muy directo ante las situaciones comunes que hemos vivido, y los dos planteábamos que ahora se está hablando de que sería bueno que hubiera una comisión médica de los médicos de Asobal para que se nos tuviera en cuenta también a la hora de, pues sobre todo, de valorar diversas iniciativas. Hemos tenido un caso sangrante, aprovecho para comentarlo, esta semana pasada, que a un equipo de Asobal, en un partido de Asobal, se ha obligado a los jugadores a hacerlo con mascarillas. Entonces, claro, desde el punto de vista médico, nosotros consideramos que eso es bastante aberrante porque es absolutamente imposible en una competición de estas características mantener la mascarilla en posición. Entonces, con eso solo conseguimos que las mascarillas se humedezcan enseguida, que se caigan o no cumplan su función, y en el caso de que se caigan, claro que el jugador va a tener que utilizar sus manos con las que está tocando el balón, está tocando el suelo, etcétera, para volver a recolocarlas. Entonces, nos parece, son cosas que no tienen ninguna lógica. Doctor, ¿quién toma estas decisiones? Pues en este caso debió ser la comunidad del equipo en el que se jugaba este partido. Pero estas decisiones siempre tienen que estar avaladas por un rigor científico. Y en este caso no tiene sentido. Se da además la circunstancia que en esa comunidad se jugó un partido de baloncesto femenino sin mascarillas. Entonces no entendemos muy bien la diferencia de criterios entre uno y otro, pero bueno, por encima de eso está el que las medidas que se tomen deben ser rigurosas y deben tener una base científica. Y entonces, aunque las tengan que tomar o recensionar los propios políticos, el criterio debe ser médico, lógicamente, epidemiológico. Y a partir de ahí el político tendrá que sancionar y decir, de acuerdo, pues esto se va a hacer así, pero no al revés, ¿no? Entonces, claro, cuando vas viendo este tipo de cosas, te vas dando cuenta de la necesidad que hay de que efectivamente, en este caso el balonmano, pues los médicos de Asobal tengamos un contacto fluido e incluso nosotros podamos proponer una serie de normas de cumplimiento para todos los equipos. Pues con lo cual tampoco tenemos la seguridad que todos pueden cumplir, no lo digo que sea voluntario, pero muchas veces no vayan a cumplir todo el protocolo exigido. Sí. No sabemos, por ejemplo, si Nava se contagió antes del viaje o no. Sí. Carecemos de cierta información a ese nivel, por ejemplo, que permita tomar otro tipo de medidas, ¿no? Sí, yo creo que efectivamente así es, y creo que de alguna manera debería haber un cauce único para todos. Evidentemente, en esto siempre se discute que la situación de cada comunidad es diferente. Lo que pasa es que aquí somos intercomunidades, nos estamos mezclando todas. Entonces yo creo que debe haber un tronco común de medidas obligatorio para todos, y luego, evidentemente, unas medidas particulares en función de la procedencia de los equipos que juegan. Pero todo eso debería estar bien regulado y bien establecido, porque si no, al final es una locura. Luego hablamos de una reflexión sobre el modelo de competición, pero para Albidasoa Irún ahora se le plantea una cuestión. Después de 10 días de aislamiento, hay que volver a practicar la actividad física, y eso no es tan sencillo en alto nivel. Sí, así es. Entonces nosotros tenemos que tener ahora una precaución de cómo retornar después de estos días de inactividad.
A ver, 10 días son un poquito tiempo límite para que se puedan empezar a ir perdiendo algunas de las condiciones, de las distintas cualidades físicas. Entonces, sobre todo, y luego el deporte del balonmano es un deporte de muchos cambios de ritmo, de mucho contacto, es decir, de mucha explosividad. Entonces, hace falta, después de este periodo de inactividad, aunque en sus casas se les haya mandado un trabajo, nunca puede ser ni parecido a lo que hacen luego en la cancha, pues lo que hemos establecido es un par de días de readaptación para luego paulatinamente ir retornando a la actividad normal, también con algunas prevenciones. Es decir, no se puede decir, bueno, hace 10 días entrenamos así, hoy retomamos desde aquí. No, retomamos desde 10 días de inactividad, con todo lo que eso supone y con las prevenciones necesarias para que lo que antes ha sido una infección no se convierta después en un problema muscular o articular. Había 2 balonmanistas de baja, tratados de una manera específica, pero lesiones de carácter muscular. Para ellos también cambia la situación. Es decir, aparentemente, por un lado, se puede pensar que hay un beneficio para ellos y para el club, pero la realidad es que hay que tener también mucho cuidado porque también se dejan de hacer otros tratamientos de rehabilitación. Sí, claro. El problema es que al estar confinados ellos no pueden desplazarse a los centros de rehabilitación. Evidentemente el descanso les viene bien, siempre que hay una lesión de estas características es bueno. Pero aparte de eso, independientemente de que se les haya mandado un trabajo preventivo para que hagan en sus casas, evidentemente no tienen el aparataje y el material para completar los tratamientos de la forma más adecuada, ¿no? Con estos jugadores lo que tendremos que hacer en el momento que finalice su confinamiento, retomar algunas pruebas diagnósticas para ver exactamente cómo está la situación y a partir de ahí decidir. Hombre, yo en el caso concreto que nos ocupa, por la evolución que ya tenían y por cómo iban antes de este parón forzoso, entiendo que estos 10 días nos habrán venido muy bien y pienso que sí, que van a estar en condiciones de reanudar la actividad con sus compañeros, beneficiándose además de ese inicio paulatino que van a tener que hacer todos necesariamente. Solemos hablar que el Bidasoa es un club modelo, Bidasoa Irún, en la aplicación del protocolo de entrada a la instalación. Recuerden que es una instalación cerrada con un límite muy concreto establecido por normativa de la comunidad autónoma y que en este sentido son 600 menos los actores y los protagonistas de esa fase, ¿no? El protocolo se está cumpliendo a rajatabla y podemos decir que el Bidasoa está trabajando perfectamente a ese nivel. Yo creo que en ese sentido tenemos un 100% de garantía de que lo estamos haciendo con todas las de la ley, digamos. O sea, en ese sentido no tengo ninguna duda de que se está haciendo bien y la idea, lógicamente, seguiremos haciéndolo así, pues porque está en juego la salud de todos. Da la sensación también que esa comunicación entre los médicos sería necesaria para también que ese protocolo en otras pistas se pudiese garantizar, aunque nos consta que en la mayoría de ellas se cumplen con todos los preceptos. Sí, como te decía antes, yo creo que en una situación como esta sí sería bueno que el colectivo de médicos de la competición tuviéramos un contacto fluido y pudiéramos proponer normativas de obligado cumplimiento por todos, porque al final nosotros convivimos con los jugadores y como médicos tenemos conocimiento de cómo está la situación. Entonces, aunando las dos cosas, creo que somos los más indicados, por lo menos para tener voz, que se nos escuche y se tenga en cuenta un poco nuestros criterios. El Club Deportivo Bidasoa, por lo tanto, en esta situación, luego hablaremos de una reflexión general que hay que hacer en torno a la competición, o vamos a entrar directamente en ello porque luego hablaremos de fútbol también y de su modelo de competición. ¿Tiene sostenibilidad este modelo de competición ahora mismo? Porque da la sensación que está todo, haga la expresión, tan deshilachado, tanto aplazamiento. Ahora han jugado 7 partidos, otros han jugado 3. Me voy un miércoles, no puedo jugar. Es una especie de batiburrillo sin mucha dirección y mucho orden. Sí, bueno, hay un dato que creo que es suficientemente expresivo, que es que, por ejemplo, este fin de semana, de 9 partidos programados, se han jugado 3. Exacto. Es decir, estamos hablando de un 33%. Entonces, no hay razones para pensar que en las próximas semanas la dinámica vaya a ser diferente. Y por otro lado, con una competición que este año además tiene más partidos porque hay más equipos en la máxima categoría y que además tiene luego el añadido de que varios de estos equipos están jugando competición europea y por tanto entre semanas no hay fechas posibles, pues eso hace que en este momento sea evidente que este modelo de competición va a ser imposible al 100% finalizarlo. Por lo tanto, ahora a quien corresponda le compete el buscar una alternativa pues, para intentar salvar la temporada, pero es evidente que el modelo de competición que está planificado y programado
hay 100% de probabilidades de que no se pueda cumplir. Tampoco con los dos grupos sería una garantía, pero en cualquier caso, si no se atiende a los profesionales de la medicina, si no se atiende a los profesionales más planificadores del balonmano, que pueden ser los entrenadores que tenían su propuesta en un momento determinado, o a quienes asumen responsabilidad, que tienen conocimientos plenos. Entonces, ¿quién asume las responsabilidades? ¿Quién toma las decisiones? Muchas veces por otros intereses. Cambiamos de argumento, hablamos del Real Unión, porque es otro club también con problemas. Yo recuerdo en marzo, pues el doctor Jiménez también estaba preocupado por la situación del Real Unión. Poco a poco se han ido resolviendo diferentes cuestiones. Ha habido algún caso de COVID, pero afortunadamente trabajando en una dirección satisfactoria y con las limitaciones que tiene en estos momentos el club. Sí, yo creo que bueno, en Real Unión no hemos tenido una situación concreta como la que ha habido ahora con el Bidasoa a nivel colectivo, pero sí hemos tenido pequeñas situaciones individuales que afortunadamente vamos sorteando de la mejor manera posible. En este momento la competición va a empezar este domingo. Estamos ahora precisamente revisando un poquito los protocolos concretos de la vuelta a la competición. En nuestra categoría, valga la redundancia, el protocolo de test no parece que está en este momento totalmente definido, entonces tenemos que actuar un poco en base al sentido común. El resto de protocolos referentes a la instalación, a la utilización de vestuarios, etcétera, etcétera, pues más o menos eso sí que está establecido y ahora nuestra obligación es velar porque así se cumpla. El Real Unión también está siendo muy escrupuloso en estos temas y yo creo que lo estamos haciendo exactamente como hay que hacerlo. Y como digo, hasta ahora hemos tenido pequeñas incidencias de poca trascendencia. Y lo que pasa es que ahora va a empezar la competición y veremos un poco lo que nos depara el destino, que es bastante difícil de prever. Claro, y luego las infraestructuras en la categoría son distintas también. Yo he estado recientemente, hombre, es un caso un poco excepcional en Balmaseda, y bueno, pues el planteamiento es completamente diferente, pero vamos a ver por esos campos de la segunda división con qué nos encontramos, ¿no, doctor? Pero también es otra prueba de fuego. Está claro, es una aventura y es ver en estas categorías, digamos que no tienen el seguimiento, rigor de las categorías profesionales, cuál va a ser el grado de los protocolos primero en cada comunidad, el grado de cumplimiento, porque este es el otro tema, una cosa son los protocolos y otra cosa es que luego se sea riguroso y que se fiscalice bien para que se cumplan. Hombre, al final está en juego la seguridad de todos y es un tema muy importante, ¿no? Un Real Unión que ha cambiado su dinámica, quiero decir que hay muchos futbolistas nuevos, eso también tiene una influencia, pero un entrenador que conoce la casa y que sabe motivar. Eso es cierto, es un entrenador que sabe motivar, conoce la casa, sabe animar a los grupos y es un hombre que, valga la expresión, también extrae petróleo del territorio de piedras, ¿no? Sí, hombre, el Real Unión está este año ante una aventura muy importante y muy trascendente, sobre todo porque en una temporada tan atípica por razones médicas, además por razones deportivas es una temporada extremadamente importante porque te estás jugando pues prácticamente desde estar en segunda A hasta bajar a tercera división. Hay entre medio otras dos categorías, estás jugando 4 categorías y además la ubicación inicial se va a definir en muy pocas semanas, con lo cual el comienzo de temporada es muy importante. Tenemos un equipo con muchos cambios, muchísimos, entonces bueno, eso es un arma de doble filo. Por un lado van a aportar supuestamente cosas que pensamos que son mejores que las que podíamos tener antes y por eso se les ha fichado, pero por otro lado hay un tiempo de acoplamiento que a veces pues no se tiene del todo, pues porque ahora nos interesa que prácticamente en el primer partido ya el equipo esté casi al 100%. Entonces en otra dinámica de competición no tienes tanta prisa, pero en esta sí. Yo creo, a ver, efectivamente como dices, Aitor conoce muy bien la casa, es un entrenador que sabe motivar y exigir a la vez a sus jugadores. Y bueno, siempre en el deporte tenemos que ser optimistas, y yo lo soy. Aquí también me ha dicho hace unos instantes que si en Asobal no hay comunicación entre médicos, en el fútbol lo dudo también. Bueno, en el fútbol yo tengo bastante... Ha hecho un gesto ostensible, vamos. En el fútbol yo tengo bastante contacto con el médico de la Real Sociedad. Pero ya por razones personales, quizá, pues sí, o por sí, operativas de comunidad. De hecho, fíjate lo que son las cosas. Hace media hora hemos estado hablando los dos un poquito respecto a esto, de que no parece que hay un protocolo claro de test para el comienzo de la competición, entonces que está un poco en manos de cada uno, ¿no? Y estábamos hablándonos un poquito de ese tema. Ese es el único contacto. ¿Y un órgano federativo puede dejar en manos de cada uno ante el comienzo de una competición y no hay ninguna responsabilidad si sucede algo? Pues es una buena pregunta.
Es una buena pregunta. Yo creo que no. Yo creo que debería haber por lo menos debería haber unos mínimos claramente establecidos y no parece que están muy bien definidos. Entonces, pero bueno, esperaremos a ver un poco acontecimientos. En el Real Unión pues, ha habido algún caso positivo, pero es que da la sensación que en términos generales hay algo de descoordinación. No hablo del fútbol, no digo en el Real Unión. En general, hay algún caso en algún equipo, creo que es del sur también, un compañero de pupitre, de universidad, me contaban en Sevilla, un compañero de universidad que contagiado por la COVID y a su compañero nadie le había advertido nada. Sí. Y eso puede ocurrir también en otros escenarios. Eso, a ver, es que nosotros hemos tenido un caso exacto al que me acabas de comentar. O sea, uno de los jugadores del Real Unión estaba en la mesa, en la clase, con una persona que ha dado positivo. Y ha sido cuando a mí me lo comentó que yo le aparté del equipo y le hice los test pertinentes, pero no ha habido ningún rastreador que le haya llamado y le haya obligado a hacerse los test, ¿no? Entonces, quiero decir que sigue habiendo casos que se están escapando. Entonces, por eso nosotros, los médicos en los clubs, tenemos que estar un poco con todos los sentidos puestos en las situaciones porque estamos viendo qué está ocurriendo. Sergio Llamas sufrió un golpe, un traumatismo cráneoencefálico, creo, fue trasladado a la Clínica de la Asunción, estos días es noticia, la Clínica de la Asunción. ¿Cuál es su situación actualmente? Pues su situación es que, bueno, él está recuperándose de ese traumatismo, no ha tenido ningún síntoma, pero lógicamente yo le he tenido, como nadie le ha avisado, yo le he tenido que llamar para hacerse el PCR correspondiente. Claro, yo no me puedo arriesgar. Si ha estado más de 24 horas en un centro hospitalario donde ha habido una cantidad importante de positivos, tanto entre personal como entre los propios pacientes, no me puedo arriesgar a llevar a ese jugador a entrenar con el grupo sin tener la garantía de que él no está contagiado, aunque se encuentre asintomático. Entonces, precisamente hoy se ha hecho el test. Estoy esperando resultados y una vez que tenga los resultados pues valoraremos un poco la conducta a seguir. Hay otra reflexión también que se suscita o que se puede plantear. ¿Cómo están acusando los deportistas de cierto nivel o de un nivel determinado y ya los de alto nivel como el Bidasoa a nivel psicológico toda esta incertidumbre? ¿Tiene alguna situación problemática? ¿Les plantea alguna dificultad, alguna duda a la hora de competir? ¿Dónde nos estamos metiendo? Bueno, ¿o están por encima? Sí. ¿Hablan con vosotros? Vamos a ver, evidentemente la situación no es agradable para nadie, porque la inseguridad, el no saber si mañana vamos a jugar o se va a suspender la competición, pues evidentemente todo eso no ayuda en nada. Entonces yo creo que ahí juega un papel importante la figura de los entrenadores. Entonces, yo tengo la suerte de que en los dos equipos con los que trabajo, los entrenadores están afrontando la situación de una forma tremendamente positiva. O sea, me imagino que en ambos casos la procesión irá por dentro, es decir, muchas veces cuando lleguen a su casa y tengan que quitar una hoja, poner una nueva, rectificar una planificación, etcétera, pues soltarán algún juramento, pero eso se queda para adentro. Pero sin embargo, ellos lo que están transmitiendo al grupo siempre es optimismo y siempre es mirar para adelante. Entonces yo creo que ahí se crea una corriente, una dinámica que hasta día de hoy no parece que esté afectando. Entonces a mí me parece eso muy importante. Es decir, los pastores de las ovejas, si ellos mismos transmiten dudas, transmiten decepción, transmiten desencanto, pues es muy fácil que en el grupo, que no falta nada para que esto pueda ocurrir por la propia situación, pues también se desarrollase así. Ahora, si ellos transmiten optimismo, si se les ve mirando para adelante y si ante un problema, pues en vez de regodearse en el problema, pues buscan las soluciones y transmiten eso al grupo, pues yo creo que eso ayuda mucho a que la situación global, pues todavía dentro de las circunstancias, pues sea desde un punto de vista psicológico todavía positivo. Y algún rehabilitador, algún recuperador, algún médico también en su, valga la expresión, confesionario también tiene que escuchar. Por supuesto. Voces de los deportistas. O sea, se trata de que todos los que estamos alrededor de ellos no manifestemos o transmitamos problemas, sino plantemos siempre soluciones. Ese es un poquito, yo creo que lo fundamental, ¿no? Insisto que la procesión luego irá por dentro y nosotros nuestras decepciones o nuestros disgustos los tendremos que asumir nosotros, pero tenemos que transmitir siempre al grupo mensajes positivos y mensajes de que si hay un problema lo estamos arreglando y que ya enseguida vamos a seguir adelante con normalidad, ¿no? Eso es un poco fundamental. ¿Por qué la comunidad científica no puede imponerse a otro tipo de comunidades donde se toman las decisiones
en una cuestión tan trascendente como es una pandemia? Bueno, quizá eso casi es una pregunta que deberías trasladar a la clase política, que es un poco la que toma las decisiones. No nos van a contestar. ¿No? Evidentemente. Claro. A ver, además, creo que no es un problema solo aquí. Perdona, tengo un amigo que dice que eso de clase política no, políticos y punto. Bueno, también lo de clases, dar una categoría. No, a ver, yo creo que estaría en sus manos. A ver, parece de sentido común que ante un problema que es sanitario, quienes propusieran las medidas y quienes tomasen las decisiones, aunque luego las transmitan los políticos, deberían ser siempre los científicos. Entonces, cuando no se hace así, pues entran en juego otros factores, incluyendo las rivalidades, los réditos políticos, etcétera. No me voy a extender en eso porque si no me puedo calentar, pero que al final se van alejando cada vez más del sentido común. Ahora mismo no nos interesan las luchas intestinas entre partidos por sacar réditos a estas situaciones. Nos interesa que haya medidas desde un punto de vista sanitario rigurosas, firmes, de obligados cumplimientos y que sean claras y que se basen en el sentido común y en el conocimiento. Y yo creo que eso, pues a veces, por lo menos lo que se nos transmite, no está siendo exactamente así. No digo, no solo aquí, en otros muchos países también. ¿En qué ha cambiado desde marzo la vida del doctor Jiménez? Bueno, es una buena pregunta. Bueno, sobre todo en que en momentos puntuales pues estoy viviendo situaciones de estrés personal por tener que llegar a 1000 cosas cuando el día tiene 24 horas, pues que a veces tienes la sensación que no llegas. Entonces, bueno, eso a veces te puede agobiar, te puede hacer pensar que hasta cuándo, pero bueno, pues me voy reciclando. Mira, ahora me ha venido muy bien, he tenido la semana pasada, ha sido durísima, pero bueno, hemos tenido 3 días de vacaciones, entre comillas, porque tampoco lo han sido, pero vaya, de vacaciones relativas que te sirven un poco pues para de nuevo cargar pilas y afrontar de nuevo la siguiente semana. Te digo un poco lo mismo que he dicho antes de los entrenadores. Nosotros tenemos que transmitir siempre cosas positivas, tenemos que dar soluciones, no tenemos que generar dudas, no tenemos que generar situaciones de desánimo. Entonces, para eso necesitamos un proceso previo nuestro. Y luego, porque lógicamente tú no puedes transmitir lo que no tienes. Primero tú tienes que convencerte de que esa es tu función y además tienes que convencerte de que se puede hacer y entonces luego es lo que tienes que intentar transmitir. Y para terminar, porque si no nos van a decir, como no le has preguntado eso, ¿cómo está evaluando en estos momentos la comunidad científica la realidad de los hechos? Porque el doctor Jiménez hablaba con otros compañeros y con compañeros que están en otras partes del mundo. Sí. ¿Cómo está la comunidad científica internacional evaluando en estos momentos los diferentes acontecimientos? Más allá del ámbito deportivo, que tiene su trascendencia y no solo deportiva, sino económica. ¿Cómo está en general, Barón? Bueno, bien, por un lado hay una cierta decepción por el poco protagonismo en la toma de decisiones que se está teniendo la comunidad científica, que pensamos que debería ser el referente obligado máximo. Ese es el primer tema. Luego, el segundo tema, sí que es verdad que de cara a medio plazo hay una preocupación grande porque llega la temporada invernal, llegan las gripes estacionales, los catarros, etcétera, y va a ser muy complicado desde el punto de vista sanitario gestionar bien ese tema sin que colapse todo el sistema sanitario. Y luego, en tercer lugar, a día de hoy pensamos que la solución a medio plazo está claro que es la vacuna. Lo que eso no significa que haya que correr con la vacuna si no se cumplen todos los requisitos previos para que una vacuna pueda ser aplicada a la población, ¿no? Pero evidentemente, tal y como están las cosas, parece que la única forma de poner freno a esta situación, aparte de las medidas sociales, la responsabilidad personal, porque aquí hay otro tema que tampoco se plantea mucho. Realmente esto nos está demostrando como sociedad el grado de responsabilidad que tenemos y sinceramente pues hay algunos déficits bastante evidentes, ¿no? Y en este tipo de situaciones es cuando se ponen de manifiesto. Lo que individualmente cada uno no haga desde la responsabilidad es que no puede pretender que se lo hagan otros. Entonces creo que ante esta situación, primero, los políticos deberían hacer mucho más caso a las comunidades científicas y permitir que fueran ellas las que marcaran claramente las pautas, por encima de otros intereses, porque ahora, por encima de lo económico, por encima de lo político, etcétera, está la salud. Si eso no se arregla, lo demás no se va a arreglar nunca. Pero eso no quita la responsabilidad individual. Hay una irresponsabilidad, por desgracia, bastante más grande, bastante mayor de la que cabría esperar ante una situación que nos afecta a todos. Entonces, si esas dos patas no están bien asentadas, yo creo que vamos a navegar muy mal por esta situación que todavía se va a prolongar. Bueno, y una última pregunta también nos plantean los padres, en muchas oportunidades, ¿van a poder hacer los niños en condiciones mínimas deporte?
Bueno, también es una buena pregunta. En este momento tendría que ser, o tiene que ser, con muchas precauciones y con mucho cuidado. Yo creo que hasta que el invierno, esté bien avanzado y se vea cómo está siendo la evolución general ante el clima frío que siempre favorece y la lluvia que siempre favorece este tipo de problemas, es muy difícil plantear que la actividad deportiva de los niños pueda ser, de momento, como era antes. Tendrá que ser de otra manera, más individualizada, más aislada, con más prevención. La posibilidad de que sea exactamente igual que antes, incluso a nivel competitivo, a día de hoy es muy difícil poder preverlo, pero también a día de hoy no podemos ser excesivamente optimistas a corto plazo. El doctor Jiménez es el responsable del Club Deportivo Bidasoa Irún a ese nivel, a nivel médico, también de la Real Unión de Irún. Comienza la temporada para la Real Unión el próximo domingo, recuérdenlo, a las 12. Estaremos durante toda la semana recogiendo los últimos detalles, también pendientes de un Bidasoa que parece que comenzará a trabajar el fin de semana, doctor, pero con muchísima precaución, con lo cual no tenemos partido frente al Barcelona el próximo sábado a las 3 de la tarde, era la clave de previsiones, y ya veremos cómo va avanzando la competición y, sobre todo, si este modelo de competición puede continuar, si hay que buscar otras soluciones y si alguien o una comunidad determinada o quien tenga que tomar en la dirección deportiva de los escenarios pertinentes, hablamos de Asobal, de la Federación Española de Balonmano también, pues resuelve estas situaciones, y todo aquello que separa definitivamente encuentra un punto de unión, un nexo de unión, y no hay tanto protagonismo para alcanzar una solución. Nos parece fundamental, porque es que si no, pues sí, esto no tiene solución. Seremos todos, además. Doctor Jiménez, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la Clínica Quirón. Nos ha recibido para hablarnos de la situación del Bidasoa Irún, también del Real Unión, y algunas reflexiones de carácter general que nos parecen interesantes en estos momentos. No sé si quiere añadir algo, me he dejado algo en el tintero, o tenía algún interés en subrayar algo particular, o alguna recomendación. No, bueno, de alguna forma, incidiendo en cosas que ya he comentado, pues apelar un poco a la responsabilidad de todos y también mandar un mensaje de ánimo, que acabaremos superándolo seguro. Bueno, pues con esa reflexión de superación y de ánimo dejamos aquí en esta Clínica Quirón al doctor Jiménez. Nuestro profe, nada más, hemos querido buscar todas estas reflexiones que nos parecen en estos momentos necesarias, documentarnos en personas que tienen conocimiento y que trabajan en el día a día y que tienen que aplicar el conocimiento que existe para solucionar estos asuntos. Todo esto ha sido posible, por supuesto, al doctor Jiménez, que ha estado con nosotros, y a Xavi Bermúdez en la dirección técnica, operativa y de realización. Desde la Clínica Quirón, un saludo cordial a Arratsaldeon, buenas tardes. Volveremos durante toda esta semana con más asuntos de la actualidad deportiva en la cuenca del Bidasoa.